Como podéis intuir, en este tutorial vamos a realizar estos colmillos. Por no hacerlos tan típicos, pues he decidido hacer un doble colmillo, en plan vampiro, mutado, hombre lobo, lo que más os parezca. Este tutorial es facilísimo. Eso sí, antes tendréis que sacaros la copia de vuestros dientes en yeso, cosa muy fácil de hacer, por cierto, y que podréis encontrar un tutorial en mi canal. Por aquí abajo os dejaré el enlace. Y ahora vamos al lío. Lo primero de todo, vaselina. Por ejemplo, con un bastoncillo de oídos, cogemos bastante vaselina y la vamos a ir aplicando sobre los dientes donde vamos a hacer los colmillos. En mi caso, en los incisivos laterales y los caninos. Hacemos esto básicamente para crear una capa protectora que evitará que se nos pueda romper el yeso con los productos que vamos a utilizar. Y aquí están nuestros amiguitos para poder hacer los dientes. Lo que veis a la derecha son polvos acrílicos y lo que veis a la izquierda es el monómero, o también conocido como líquido acrílico. En mi anterior vídeo donde realizo la dentadura de bestia, explico un poco más a fondo de qué van estos productos y os recomiendo que lo veáis. El líquido acrílico es bastante tóxico, así que es muy importante que utilicemos guantes y una mascarilla, porque además el monómero tira un tufo enorme y de verdad no creo que sea muy bueno inhalar esto. Así que protección y ventanas abiertas. Bien, para poder trabajarlos vamos a utilizar también unos pincelitos y algún vasito de plástico para poder verter el monómero. Si el vaso es grueso y resistente, mucho mejor, porque el monómero tiene una facilidad para destrozar estas cosas impresionante. Lo que vamos a hacer básicamente es empapar el pincel en el líquido, después hundimos el pincel en los polvos acrílicos, los cuales se van a quedar pegados fácilmente, daremos unos toquecitos para que se caiga el exceso y sobre el mismo pincel vamos a poder ver cómo comienza la polimerización, es decir, cómo se va convirtiendo en una pasta moldeable hasta que endurezca y se convierta en plástico duro. Así que de esta forma vamos a ir cubriendo los dientes, aprovechando que está moldeable y antes de que endurezca, porque lo hace bastante pronto. Si se nos queda algún trozo muy denso, mojamos el pincel con más líquido acrílico y le damos una capa por encima. Si queremos alisar la superficie pero se nos ha quedado un pegote de plástico seco en el pincel, removemos el pincel en el líquido acrílico y haciendo presión sobre los propios guantes lo eliminamos. Y bueno, ahora seguimos haciendo lo mismo que antes, le vamos dando capas y a su vez intentando crear la forma de los colmillos que queramos. No os comáis mucho la cabeza intentando conseguir una forma perfecta, ya que eso lo arreglaremos más adelante dándole con lijas y demás. Y acordaos también de cubrir la parte posterior. Cuando tengamos una forma aproximada de los colmillos que queremos, los vamos a extraer con mucho cuidadito del yeso. Como veis, aunque le haya dado bastantes capas de vaselina, el líquido acrílico se ha comido parte del barniz que había cubriendo el yeso, así que cuando estéis preparando lo de la capa de vaselina y penséis que le habéis dado bastantes capas, dadle todavía por lo menos 20 más. Como veis, lo que se ha quitado del yeso se ha quedado en el interior de los dientes, así que nos acordaremos de quitarlo porque eso no puede entrar en la boca. Comenzamos a eliminar los excesos de los bordes y a lijar la superficie. Yo me voy a ayudar de una Dremel porque ya que la tengo pues aprovecho y voy más rápido, pero vosotros podéis seguir lijándolo con una lima de uñas. Colocamos los colmillos de nuevo sobre la dentadura en yeso, con un lápiz marcamos las zonas que queremos eliminar. Esto nos va a ayudar a ver la forma final de manera mucho más clara, así que ahora simplemente lijar las zonas que hemos marcado. Si por error nos hemos pasado lijando, podemos volver a poner los dientes sobre el yeso, protegiéndolo de nuevo con vaselina y corregiremos los fallos realizando el mismo método que antes. Yo ya estoy conforme con este resultado, así que les voy a dar el lijado final. Cuando terminemos los vamos a lavar muy bien con agua y jabón. Nos los vamos a probar y nos vamos a asegurar de que esté todo correcto, que encaje perfectamente, que no haya ningún agujero visible y, importante, que no nos haga daño ningún extremo. En mi caso todo correcto, a excepción del color de los colmillos que, como veis, desentona de forma exagerada. Así que voy a darles un color más acertado utilizando esta laca de diente, la cual se puede encontrar en tiendas de disfraces. Sobre un recipiente aplicamos unas gotas, con alcohol vamos a diluirlo para que el tono quede un poco más transparente y comenzamos a aplicar el color sobre los colmillos.
Si nos hemos pasado dándole capas de color, podemos eliminar el exceso utilizando alcohol. Ahora voy a mezclar otra laca de dientes de color negro, de nuevo con alcohol, y comienzo a crear las sombras en los colmillos. Por último, para darle más realismo y proteger la capa de pintura, vamos a aplicar laca de uñas transparente. En mi caso estoy utilizando un endurecedor de uñas, que viene a ser prácticamente lo mismo, solo que este tiene un reflejo amarillento, así que lo prefiero. Este paso es totalmente opcional. Lo digo más que nada porque puede que os emparanoyéis con que si es un producto tóxico, aunque como digo en mi anterior vídeo donde realizo la dentadura de bestia, la laca de uñas una vez se seca, pues yo creo que deja de ser totalmente peligrosa. Si no os convence, os podéis pasar por ese vídeo y escuchar la explicación, o simplemente dejarlo sin darle esta capa final y ya está. Cuando se hayan secado los volvemos a lavar bien y los tendremos listos para aplicarlos. Será necesario que vayáis a una farmacia y compréis adhesivo dental si no queréis que se estén cayendo a todas horas. Y nada más, yo creo que han sido muy sencillos de hacer, y si os gustan los retos y complicaros un poco más, pues nada, en mi canal, como he dicho antes, tenéis un vídeo tutorial para realizar una dentadura completa como esta que estáis viendo ahora mismo. Y bueno, hagáis lo que hagáis, molaría mucho la verdad que si realizáis alguna de estas cosas las compartierais utilizando el hashtag Ivansky. Y pues nada más, chavales, que esto lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo.